¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Y Milei está a por todo para poner el déficit fiscal en cero, las cuentas en orden. El rumbo, la velocidad y el costo de la decisión abre muchos frentes a la vez. Lo vemos, por supuesto, la CGT, docentes también. Bueno, los gobernadores, las paritarias, todo abierto al mismo tiempo. Es una estrategia, es parte de su personalidad. Vamos a empezar a desglosar hoy los primeros frentes, los más urgentes. Pablo de León. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, el presidente sigue hablando, ¿no? El presidente sigue haciendo una recorrida por los medios y generando discusiones. Hoy lo que dijo es: salario mínimo no tengo yo por qué imponerlo, salario docente no tengo por qué meterme, que se arreglen las provincias. Evidentemente el presidente tiene la meta, como vos decías, déficit fiscal, no le importa nada, le tienen que cerrar los números, y ahí también metió esta historia de terminar con fideicomisos. Hay fideicomisos que tiene que resolver el Congreso, pero hay algunos que están a tiro de decreto. Toda esta ensalada en medio de las tarifas. Dentro de poco se viene el aumento de la luz y evidentemente hay que ver, casi a tono con el Nelson que veíamos recién, cuánto la gente puede tolerar todas estas cuestiones que están empezando a pasar. El presidente se muestra absolutamente inflexible con que le den los números. Muy bien. Lo sintetiza el propio presidente Milei en una entrevista hoy. Vean. Hago una pregunta. ¿Y la educación de quién depende? ¿De las provincias? Bueno, entonces es un problema que tienen que resolver las provincias. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? País federal, por favor. ¿Pero vas a convocar a la paritaria docente nacional o no? Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias. O sea, no vas a convocar a la paritaria docente nacional. Porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Ya lo sé, pero existe algo que se llama salario mínimo docente, claro, que se establece para fijar pautas. Bueno, nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos, no, a nosotros no nos gusta eso de andar fijando precios. Entonces confirmamos que no vas a convocar a la paritaria docente nacional. ¿Y las paritarias generales, se te ocurre alguna manera de que se restituya un poco el salario de la gente? Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Sí, sí, pero... Estamos hablando del salario mínimo, ¿no? Sí, claro. Lo mismo con el Consejo de Salario Mínimo. Lo mismo, pero a nivel general. Bueno, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Un decreto. Yo voy a emitir un decreto fijando un precio. Bien, toda una definición en línea con lo que dijo históricamente, fijar precios afuera. Está con nosotros Ezequiel Burgo, periodista de Clarín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con Ezequiel de estos 2.000 millones de dólares, sí, 2.000 millones de dólares que constituyen una parte de todos los 29 fideicomisos en donde el gobierno dice afuera. 2.000 millones de dólares están out para los fideicomisos. Y vamos a hablar también con Daniel Montamat, que fue secretario de Energía, sobre estas subas. Yo hablaba de rumbo, velocidad y también del costo de, voy a inventar una palabra, pagabilidad, de cuán pagables son estos escalones fuertes. Fideicomisos, larguemos. Discúlpame, sí. Interesante lo que dice Milei sobre de que no nos gusta el salario mínimo, porque eso se enmarca dentro de una filosofía económica, o que al menos él decide para este momento de la economía argentina, que ellos hablan de la licuación, ¿no? De encontrar cómo hace la economía para bajar la inflación, desindexando salarios, paritarias, jubilaciones. Sí, excepto, bueno, de lo que va a hablar después Daniel, que son las tarifas, que es el reacomodamiento de precios. Y dentro de esta licuación también están los fondos fiduciarios, que son fondos que se crearon en Argentina más o menos a mitad de la década del 90, que empezaron a tomar algún volumen cuando Cavallo era ministro de Economía,
que curiosamente se crearon para enfrentar la crisis del tequila, que se crearon como un colchón, ¿no? Incluso creo que estuvieron acciones de YPF, formaron parte de esos primeros fideicomisos y que no se tocaron por un buen tiempo, después hasta la administración. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Por qué hay tanto? Es una caja que se alimenta de recaudación. Se puede alimentar de recaudación impositiva, de impuestos, a veces no, y que le sirve al Tesoro para afrontar gastos o atención a objetivos determinados. Pueden ser acciones, pueden ser obras de transporte, hay fondos de energía, hay fondos para... ¿Cuál es la ventaja de armar un fideicomiso para una obra vial o que lo haga vialidad? Que o vos obras públicas. Que vos creás una caja con asignación específica y que queda bajo la administración de un ente, pues el Ministerio de Economía o no, y vos les das seguimiento. Yo te menciono lo de Cavallo, pero si querés, no sé, hasta en la década del 30, Argentina hizo 30.000 kilómetros de autopista en la década del 30, con el impuesto al gasoil, que tiene una asignación específica, hizo récord de kilómetros de autopista. Eso era un fideicomiso. Y la Argentina creció y siguió. Digo, hay también un fetiche desde el punto de vista... El otro día la discusión en el Congreso, a pesar de que se empantana en ese famoso inciso H del artículo 4, es interesante porque no todos los diputados, hay diputados que intervinieron diciendo, miren, acá hay 29 fideicomisos, pero hay fideicomisos que están funcionando, por ejemplo, sobre la trata. Y ese fideicomiso no se financia con recaudación, sino a través de lo que se consigue en operativos, digamos, que hace la policía, etcétera, etcétera. Permitime, lo que vos estás diciendo es, ojo, no es necesariamente una mala palabra fideicomiso, el tema es qué fideicomiso hay, cuánto gasta, cuánta gente tenés laburando ahí, tiene resultados, mostrame los relojes. En la sesión Massot pidió excluir a 2 fideicomisos de que tocan intereses de la provincia, que son el de desarrollo provincial y producción regional. Y Bien. el PRO apoyó quitar esos 2 fideicomisos, y la Libertad Avanza también. Claro. Bien, pero después de, che, cada uno, fideicomiso no me lo toque, lo tuyo no lo toque, y ahí el gobierno se puso loco. Ya vuelvo con eso. Aumentos, 150% de aumento en electricidad. Sí. Ese es el rumbo, es un rumbo bajar los subsidios. ¿Cuáles son los efectos de esto? Digamos, ¿cuán pagable es para qué segmento social estos aumentos? ¿Que es necesario quitar subsidios? No hay duda. ¿Qué te parece la velocidad que está aplicando el gobierno? Bueno, son un poco superiores los aumentos para alguna de las categorías de contribuyentes. Acuérdense que la gestión anterior segmentó en función de ingresos, y altos ingresos va a recibir aumentos que van a estar alrededor del 200%. Y algunos comercios, aumentos que van a estar en el 300% de electricidad. Lo primero que tenemos que decir, Diego, es que los precios y las tarifas del gas y la electricidad tienen que pagar sus costos económicos, y tenemos que tener una tarifa social. Porque no engañemos más a la sociedad. Los subsidios, que son la contracara para afrontar los costos económicos, también los pagamos nosotros. Y los hemos estado pagando con el peor de todos los impuestos, La inflación, que es emisión inflacionaria. Es decir, los subsidios no son un pagadiós. Entonces, queremos un plan de estabilización que realmente pueda tener éxito. Hay que tener más o menos subsidios, hay que reducir los subsidios. Ahora, tocaste bien el tema, cuál es el ritmo y la velocidad con que estos subsidios se reducen en función de gente que tiene salarios que no han seguido la inflación.
que también acá se generaliza. No todos los salarios no siguieron la inflación. Aquellos sectores que están formalizados y que tienen sindicatos que lo defienden, más o menos siguieron la inflación. El sector informal, no. Los profesionales, autónomos, en los cuales nos encontramos, tampoco han seguido. Entonces, van a recibir tarifas que empiezan a reducir subsidios y a reflejar costos económicos. Pero también, además del aumento que vos estás contando, también va a seguir al ritmo de la inflación. No es que paran, como muchas veces pasaba, sino que después sigue aumentando, no se va a quedar y los salarios no van siempre al ritmo de la inflación. Entonces la pregunta es, ¿cómo con salarios que se han deteriorado afrontamos los costos de la electricidad, del gas, que también el costo del pan, de la leche, todas las cosas, de la verdura? Contesta tu propia pregunta. Y la pregunta mía es que los salarios van a entrar a crecer y reacomodarse cuando, primero, baje la inflación. Efectividad en la baja inflacionaria y en el plan de estabilización. Segundo, cuando la economía argentina deje este modelo pobrista distributivo de capitalismo de amigos que ha generado pobreza y desempleo y pase a un modelo de valor agregado exportable que sume inversión, genere nuevos puestos de trabajo. Me decís, pero esto es largo plazo. La reactivación se empieza a ver, pero yo quiero terminar de ver el rumbo que vamos a un cambio en la estrategia económica que este país ha seguido durante décadas y que nos han derivado a esta circunstancia crítica que hoy vivimos. Ahora vuelvo y te voy a preguntar, para que tengamos todos claro, es el esfuerzo que todos estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con estas tarifas más caras, mucho más caras. ¿Va a haber menos cortes de luz? ¿Va a solamente a empatar al equilibrio fiscal energético? ¿O también va a inversión? ¿Va a haber mejor distribución energética? ¿Se van a mejorar los fierros de la electricidad? Me refiero a transformadores, cables. ¿Todo eso va a mejorar después de esta no tanda? Espera, entonces habla 2.000 millones de dólares de fideicomiso. ¿Qué te parece? ¿Qué fideicomisos desactivaron o desfinanciaron? A ver, fue una información que hoy confirmó el vocero presidencial, pero no dieron información cuando uno habla con economía. Hoy hablaba con economía, bueno, ¿cuáles son de esos 29, cuáles son de esos 9? No hicieron todavía, no hicieron la autopsia, no relevaron cuáles son esos 9. Vos me decís 2.000 millones en términos de lo que recién decía Daniel, para alcanzar el equilibrio fiscal es 0,5 puntos del PBI, disculpe la audiencia, eso es poco. A ver, macroeconómicamente no es tan relevante en términos del ajuste o del objetivo que Javier Milei quiere y que vos presentaste, que tiene que bajar el déficit casi 5 puntos del PBI. Es decir, ahí no está la llave del éxito. Me parece que es más una narrativa que ofrece... Claro, pero pará, si vos bajás en una línea, bajás 0,5, en la otra 0,3, en la otra después sumás... No. Acá no se podía mover un alfiler, digamos. Si vos me decís que 2.000... ¿Cuánto discutimos? Sergio Massa fue a conseguir un swap a China 2.000 y dependíamos de ese puente de 2.000 millones de dólares. Es mucho dinero. No, es mucho dinero. Lo que te quiero decir es que el presidente el otro día habló de 20.000 millones de dólares sobre los fondos de fideicomiso. Se hablaron de 10.000 millones de dólares. Sí, entre 8 y 10.000. Entre 10.000. Bueno, hoy el gasto total, según el presupuesto que envió Sergio Massa el año pasado, que no fue aprobado, ahí los gastos daban 1 punto del PBI. Bueno, hoy anunciaron medio punto. Vamos a ver en qué termina. Lo que yo te quiero decir nada más es que desde el punto de vista de la narrativa que el gobierno y del objetivo que el gobierno se traza, que es alcanzar el equilibrio, que es lo que recién decía Daniel, bueno, hay otras zonas del área económica que son más relevantes. Bueno, el tema energético, y ni hablar, un tema súper complicado, más árido, quizá no para este programa, que es el tema previsional y el tema jubilación. La jubilación. Claro, acá el tema es que, tomando lo que dice Ezequiel, el gobierno encontró un eje, los fideicomisos, ¿no? Como que ahí está
todo el eje de la caja política y todo eso. Por lo que pasó Ahora, en el Congreso. Claro, además. bueno, por eso. Pero Milei lo adoptó. Pero vos tenés fideicomisos que están a tiro de decreto y algunos que tienen que pasar necesariamente por el Congreso. Ahora, todos los que están a tiro de decreto no son lo mismo. Él explicaba algunos antes, pero por ejemplo, algunos dicen hay cosas de medicamentos, hay cuestiones de trata, está el progresar, están otros planes. Entonces vos decís, quito becas de estudio, bueno, esto no es tan fácil que a tiro de decreto lo eliminás. Incluso se decía que el presidente quería hacer toda una épica y un súper anuncio con esto. Atento porque esto le va a generar muchos problemas y quiero ponerlo en el tema educativo porque si vos estás diciendo, te saco el incentivo docente que está por ley, no llamo a la negociación con la Secretaría de Educación y con los gremios y después quito algunos fideicomisos que tienen que ver con fomentar y ayudar a gente que no puede estudiar, acá se vuelve a abrir un foco de conflicto. Entonces, la narrativa de Milei está perfecto, pero después puntualmente le puede abrir varios líos más al presidente, ¿eh? Cuando las tarifas sigan este sendero con este aumento, ¿cuánto mejora el sistema energético argentino? No cuánto el gobierno deja de subsidiar. ¿Cuánto mejora, cuánto menos cortes vamos a tener? Mira, Diego, hice un cálculo hoy y es triste tener que volver a hablar de estos temas, porque la administración Macri había dejado casi resuelto el tema este de las tarifas de la electricidad y de gas. El cálculo que hice es una tarifa promedio en la zona AMBA. Es un consumo en electricidad de 300 kilovatios hora mes. ¿Cuánto era en abril del 19 que se empezó a congelar? Y lo traigo a diciembre del año pasado. Me da 20.000. Claro. Para gas, 65 metros cúbicos de gas por mes, promedio, de una familia, 20.000. Da un poco más, menos, pero los dos números para que los tengan. Sumarle la inflación de diciembre y de enero, casi un 50%, estamos cerca de 30.000. Para gas, para electricidad. A eso van a ir las tarifas y lo tenemos que tener en cuenta, para que recuperen los costos económicos. Ahora, ¿se estaba haciendo inversiones en esa época? Sí. Sí, se había mejorado la calidad del servicio. La calidad del servicio eléctrico se mide en horas de corte, Sí. por usuario por año y duración de esos cortes. Pero no es lo mismo 3 cortes de media hora que un corte de 3 días que han tenido algunos vecinos. Sí, estaba mejorando el servicio, claro que sí. Y eso se traduce en energía eléctrica, en más cables, más transformadores. Bueno, la explosión de la planta en Caballito no se debió en realidad al problema de la lluvia, sino una máquina que estaba reparando una pérdida tuvo un chispazo y encendió la subestación esta que tuvo la gente. Pero bueno, se estaban haciendo y se tienen que hacer. Y de eso depende que la contracara de estos servicios sea un Estado eficaz, inteligente, austero, que tenga organismos reguladores profesionales, no intervenidos como los tuvieron los otros, que se encarguen justamente de que las empresas contra tarifa y costos económicos hagan las inversiones para mantener la calidad del servicio y ampliar el servicio a los nuevos consumidores. Pablo, hablemos también ¿hay alguna propuesta con lo que Ezequiel mencionaba de la reforma de la fórmula jubilatoria? Ahí hay un gran conflicto. Es un gran conflicto porque aparte... Hoy Lilita Carrió tuiteó tremendo, durísimo contra el gobierno. Bueno, acá me parece que no hay claridad hasta el momento. Es más, estamos viendo que el ANSES sigue acéfala, con lo cual ahí hay un problema serio. Y entre esta cuestión que nosotros analizamos del acuerdo con el PRO, también había un proyecto del PRO que la llevaba en el Congreso, lo tenía en el debate de la ley de ómnibus, para ponerse de acuerdo en una formulación y claramente no hay un acuerdo. Ahora, yo creo que, viendo hoy cómo está la situación, vamos camino a que en el marco de los ajustes que está haciendo, los jubilados cayeron en la volteada, porque algunos dicen que la jubilación está a un nivel de lo que estaba en el 2001 hoy en día, de lo degradada que está la jubilación. Sí, pero disculpame que te interrumpa. Por favor. No solamente está el nivel de 2001, está el nivel de 2001, pero tenés más jubilados porque los sucesivos gobiernos... Las moratorias. Las moratorias han incorporado
entonces tenés en el mismo cuarto hay más personas, digo. Entonces, Pero que el problema... y están usando todos la misma bacha, la misma canilla, y entonces el sistema ha perdido sentido. Hace muchos años que está desfinanciado el sistema jubilatorio, no hay suficientes aportantes, digamos, activos contra pasivos, hay una relación ahí que yo no recuerdo exactamente cuánto es, pero estaba completamente rota esa ecuación. Sí. Para mí lo más grave, lo mencioné en el primer programa, es el cepo que se le puso a que puedan entrar trabajadores formales al sistema, que puedan aportar al sistema jubilatorio. Todo el crecimiento, gran parte del crecimiento fue de empleo negro y no hubo nada de ayornamiento de las condiciones laborales para que sea negocio meter en blanco a laburar a gente. Diego. Bueno, esto está todo atado. El resultado de esta serie, ¿cuál es? Que tenés jubilaciones en una pirámide ancha porque agarró un montón de gente por moratorias, pero muy chatita, en donde ya no alcanza para nada. El tema es qué va a hacer transitoriamente el gobierno con eso. Sí. No, quería decir pobrismo distributivo con capitalismo de amigos. Ahí están las consecuencias, ¿no? Y todas estas jubilaciones truchas, porque están con moratorias que se las come la inflación, esa es la verdad, han generado después derechos adquiridos, ¿no? Que es otra de las capas geológicas que en este país vamos a tener que revisar si queremos tener equilibrios fiscales sustentables en el tiempo. Bien, no sabemos entonces, para cerrar, cuál es la propuesta más allá de bono o complementos que dé hoy recién, unilateralmente el gobierno. Sí. Cerramos con eso, sí. Recién el ministro de Economía acaba de tuitear anunciando, ya había sido anunciado, que en enero el gobierno alcanzó el equilibrio fiscal. Seguramente también pase en febrero y en los próximos meses, pero como y el mercado hoy elige creerle, porque el riesgo país ha caído, ya perforó los 1.800 puntos, el dólar está cayendo, pero como decís vos, esto no es una cuestión de 1 o 2 meses, sino de sostenibilidad, como decía recién Daniel. Quiero agradecerles a ambos por haber venido. Gracias, Daniel. Gracias, Ezequiel. Pablo de León mencionaba al inicio del programa si esto es una estrategia, es parte de su personalidad, o A más B, me parece a mí que es eso, que tiene que ver con Milei muy fuerte para el llegar al déficit cero contra un montón de lo que hoy para él representan adversarios o actores políticos. Exactamente. ¿Qué quiere hacer con los gobernadores? ¿Hay una reunión prevista? Bueno, ayer habló el gobernador de Salta. Recordemos que el gobernador de Salta es un hombre oficialista, según la ocasión, estuvo con Cambiemos, estuvo con Massa, y está acusado de estar entre los traidores por el presidente, por el gobierno. ¿Por qué? Porque llegó a la situación de que la secretaria de Minería, Flavia Rollón, fue eyectada del cargo junto con Osvaldo Giordano. Ayer habló el gobernador Sáenz, y quiero que lo escuches lo duro que estuvo, y déjame que después te cuento algo. A ver. Acá no hay traidores, acá no hay mentirosos, acá lo que hay son hombres de bien que están pagando las consecuencias de mucho. Persigan a ellos, búsquenlo a ellos, porque acá los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien, que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100.000 pesos y no tienen ni para los medicamentos y no tienen ni para comer y tienen vergüenza y les da mucha vergüenza pedirle a sus hijos porque también lo ven en una situación compleja, porque siempre hubo una visión centralista que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar y se va a poner de pie y no de rodillas para decirle a aquellos que viven en Capital Federal que se levante del escritorio y vengan a conocer las necesidades de los salteños y de los del norte de la patria. Que Dios los bendiga, que el Señor y la Virgen del Milagro nos den la fortaleza para mostrarle al país que acá hay gauchos que no se arrodillan ante nadie, solo ante Dios. Muchísimas gracias, queridos amigos, que Dios los bendiga. Y esto es Salta, orgulloso de ser salteño, orgulloso de ser salteño. Es interesante ahí Sáenz ya dando un discurso que incluso tiene cierta pretende cierta proyección nacional fuerte. Ahí
Sí. Escénicamente, hasta el 8 o 9 de diciembre, ningún gobernador era conocido, no se les conocía la voz, nada. Me parece muy bien ahora Sí, que el pero déjame- milagro de la Fuerza del Cielo le ha devuelto la voz Sí. a todo. Y hay como un gran hermano, Tallar Llor, hasta Sáenz. Hay muchos que Sí. se quieren hacer escuchar. Pero- y está todo bien. Sí, pero déjame tener un matiz en esto, porque acá estuvo duro hablando de los jubilados, la verdad que lo decía de los jubilados está perfecto, no nos vamos a arrodillar ante nadie, decía Sáenz. Yayora estuvo hablando 3 días, 4 días contra el presidente, pero ¿qué hizo Sáenz hoy? Parece que no se arrodilló, pero sí se sentó en una mesa, discutió un teléfono y se está armando para la semana que viene una cumbre en Salta, a la que va a ir aparentemente el ministro del Interior, Guillermo Franco, su nombre que debe, obviamente su tarea debe ser acercar posiciones con los gobernadores. Sáenz rápidamente pasó de decir que no se iba a arrodillar a decir, bueno, yo te siento a los gobernadores del norte. Pero fue, digamos, el que armó la reunión, o Y se ofreció él para armar la Él está reunión. gestionando que a esa reunión pueda ir el gobernador de Misiones, Pasalaco, un hombre que pertenece al Frente Renovador de la Concordia, es una fuerza provincial, cercana al peronismo provincial, y dijo, déjenme que yo lo llamo a Jalil, peronista, que no es como Jaldo el tucumano, pero que está permeable a algunas cosas, porque obviamente los gobernadores necesitan fondo. Con lo cual, después de ese discurso tan duro, tan vehemente, parece que Sáenz dijo, bueno, vamos a tratar de dialogar, y rápidamente, en menos de 24 horas, le está armando una cumbre al gobierno para que Francos le muestre al presidente, si sale todo bien, mirá que yo controlo a algunos gobernadores para que estén más tranquilos. Bueno, vamos a ver si hay un puente y cuánto dura y de qué material está hecho. Todo es frágil, ahora incierto. Está con nosotros Alejandro Finocchiaro, diputado hoy, fue ministro de Educación ayer. Vamos a decir entre el ayer y el hoy. Sí. Bien, hay varios temas muy fuertes. Todos estamos preocupados por el inicio de clases, ¿no? Todo empezó con el Fondo del Incentivo Docente, que representa entre el 10 y el 15 de lo que cobran todos los docentes, del salario de todos los docentes. Bueno, el gobierno dice, que se arregle cada provincia ese 10-15%, y hay una interpretación sobre eso, le corresponde a la nación, le corresponde a las provincias. Tema A, anotate los 3 temas. Y el tema B es paritarias. Primero parecía que el gobierno habilitaba una paritaria docente, y esto es la nación en el medio arbitrando la paritaria, y Milei le dijo a Johnny Viale en la radio, no nos metemos con las paritarias. Y esto va a generar un conflicto con amenaza de no inicio de clases. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Hola, Pablo. A ver, en primer lugar, yo creo que esto hay que enmarcarlo en algo mucho más grande, porque si no nos perdemos en lo puntual o en lo anecdótico, que es que el presidente está instalando las discusiones que son de fondo en la Argentina y que yo creo que es lo que la gente votó. La gente votó que demos estas discusiones. Porque acá en la Argentina, bueno, aguantamos que Baradel sea el dueño del sistema educativo y etcétera para no pelearnos. No podemos discutir hacer una reforma laboral, como vos decías hace un rato, para generar trabajo en blanco, para que no se enoje la CGT. No discutimos qué tipo de investigación financia el Estado para que los investigadores de CONICET no se molesten. Entonces siempre seguimos como estamos. Hay que dar estas discusiones. Vos sabés que yo tengo una posición muy firme en eso. Yo creo que no existe, no es que yo no quiero, no existe la paritaria nacional docente, porque quien no paga salarios no puede decir cuánto ganan. El FONIT es un concepto que surgió a fines de la presidencia de Menem para levantar la carpa blanca. Para que ustedes se den una idea, es plata en negro. Es plata Espérate en un negro. poco. Déjame ver si yo me acuerdo bien. Durante el gobierno de Cambiemos, con Esteban Bullrich, que fue ministro de Educación, ¿no hubo una paritaria nacional docente donde tuvo él un rol clave? Hubo la primera paritaria, Sí. la primera vez, Esteban llamó, veníamos con la inercia y Esteban la llama, pero Esteban hace algo realmente muy bueno, que es decir, miren, la ley dice pautas generales, no dice que tenés que acordar el salario mínimo. La pauta general, pongámosla, es el salario mínimo vital y móvil más el 20%. ¿Por qué hace eso Esteban? Porque cuando asumió Mauricio Macri, 6 provincias tenían a sus docentes ganando por abajo del mínimo vital y móvil, aún con la paritaria docente, con Baradel, con Cristina, con todo. Y esa es una pauta general. Después ya no hubo más. Esteban no la convocó, y cuando yo fui ministro le pedí al presidente Macri que firme un decreto por el cual se hacía
lo que dice la ley. Se convocaba a los gremios de A1 con un representante, ¿sí? No el 70% de Cetera y el 30% de los restantes, y discutimos un montón de cosas y fueron buenos. Ahora, el FONIT de por sí venció el 31 de diciembre. El FONIT es el Fondo de Incentivo Docente. Nacional de Incentivo Docente es un mal concepto, ¿no? Porque es plata en negro. Con esto... ¿Por qué en negro? En negro porque no es remunerativo y no es bonificable, no va a la jubilación, no conforma al aguinaldo, es decir, es negro, es como si vos te dieran plata en negro. Como le pasa a la mayoría de los trabajadores en su recibo de sueldo. El sueldo es una parte y después te empiezan a aparecer un montón de conceptos que lo que hacen es no engordarte el aguinaldo y todo eso. Ahora, la realidad, Finocchiaro, y corregime en cuanto a los números, es, hay voces que están diciendo, está bárbara esta discusión, fenómeno, pero después a mí, en general me bajan 28.000 pesos como mínimo en cada recibo de sueldo. Un poquito más. Estamos Bueno, hablando por del eso, fondo. como mínimo, yo te digo lo que me dice el gobernador, por eso- 28.000 pesos a cada docente que le va directo encima. Pero por eso, Pablo, yo estoy diciendo que hay que dar esta discusión. ¿Qué discusión hay que dar? Hay que clarificar y ordenar el país. Entonces la nación, las provincias y las intendencias se tienen que sentar y tienen que decir, che, yo hago esto, ¿vos qué haces? Porque la nación no va a pedirle a los gobernadores plata para pagar el sueldo de los generales y de los almirantes, porque la seguridad externa depende de la nación, ni el sueldo de las universidades nacionales, eso lo hace la nación. Entonces, ¿qué pagan las provincias? Si las provincias tienen que pagar el salario docente, tienen que pagar el salario docente. Porque además el FONIT, es verdad que representa entre el 10 y el 15%, pero tampoco es el salario docente. Está bien, pero yo lo que digo es, la discusión está válida darla y darlo vuelta y transformarlo en cualquier otra cosa. Ahora, no lo des cortando el chorro, como está pasando en este caso, o como pasa en el caso del transporte, podría pasar en el caso del transporte. Yo lo que digo es, la estrategia de mi ley es, corto el chorro y después negocio. Es que Pero en el caso del docente me parece que es Pablo, complicado. yo creo que eso el gobierno nacional lo hace. Yo no soy parte del gobierno. No, estamos discutiendo esto docente con vos. Yo creo que el gobierno nacional lo hace básicamente poner plata. Inclusive muchas de las cuestiones que ustedes estuvieron hablando, fue muy interesante en la mesa antes que yo me siente, también tiene que ver con que no hay plata. Más allá de que Milei tiene una identidad ideológica, etcétera, básicamente cualquier gobierno que hubiese llegado tenía que cortar muchas de estas cosas porque no hay plata. Subsidio al transporte. Yo estoy a favor de lo que dice el presidente, que es yo subsidio a la persona y no a la empresa. Es decir, vos ganás el salario mínimo vitalísimo y vos tenés que pagar 50 pesos. Es un decir, ¿no? Bueno, vos ganás 1.000.000 de pesos, no, vos tenés que pagar 1.000 pesos el boleto de transporte. No podés pagar, ahora te subsidio a vos persona, porque se genera la corrupción con las empresas de al final termino subsidiando unidades que hace 20 años que no funcionan, el funcionario se queda con una parte, el dueño de la empresa otra, no. Que la plata vaya a quien tiene que ir. Lo mismo con toda esta discusión sobre la cultura. Te aseguro que nadie más que yo quiere promover la cultura. Y no voy a hablar del tema en boga hoy porque no quiero personalizarlo. Pero ¿a vos te parece bien, por ejemplo, que un intendente se haya gastado este fin de semana 500, 600 millones de pesos en la fiesta de carnaval en un distrito que no hay agua potable, que faltan cloacas? Digo, es cuestión moral, pero también es cuestión de prioridades políticas, ¿sí? Entonces, lo que hay que definir es cuánto tienen que ganar los docentes. ¿Quién lo tiene que definir? Las provincias lo tienen que definir. Vos me decís, como dice Baradel, bueno, tiene que haber un salario unificado, y yo te digo, perfecto. Yo he introducido un artículo en la ley bases que sabe lo que decía y que hubiera sido muy bueno que se apruebe, que lo define el Consejo Federal de Educación, donde están los 24 ministros de la provincia, no el Estado Nacional. Entonces ahí se sienta el ministro santiagueño, el ministro de Córdoba, el de la capital federal, el de Buenos Aires, y dicen, che, ¿cuánto podemos pagar? ¿Cuánto es lo lógico? Consultan con su ministro de Economía y la misma provincia dice, miren, el salario es tanto. Eso estaría bien. Esa sería una suerte de paritaria, decís vos. No, no es una paritaria. Porque la paritaria es cuando vos te sentás con los representantes de los trabajadores porque pagás el sueldo. Ahí se definiría un salario, ¿sí? Pero lo definirían las provincias sentándose entre ellas. Y eso no estaría mal. Bien, Baradel, que no hizo ningún paro en el gobierno anterior, a pesar de la paliza en los ingresos, ahora habla, a ver. Hablan de esencialidad de la educación, pero en el momento de sostenerla, de financiarla, hacen todo lo contrario, recortan. Si eso no es una venganza al tema de los gobernadores,
en materia de interpretación. Ahora, lo que yo te tengo que decir es que nosotros nos reunimos con el secretario de Educación, Torrendel, el secretario de Educación de la Nación, y con el secretario de Trabajo de la Nación, Yacim, y los dos plantearon que nos iban a convocar a paritarias y que se iba a mantener el tema del incentivo docente. O sea, lo que nos dijeron en una reunión después no es lo que está haciendo el tema del gobierno nacional. Bien, a propósito de esto, hay una versión acerca de que por DNU caracterizaría a la educación como actividad esencial el presidente. ¿Va a salir eso? Bueno, eso es algo que estaba... Ya está. Está en el DNU. Sí, Está en el DNU que, digamos, salió en diciembre. Y estaba en la ley ómnibus también. Eso, el bloque PRO lo había pedido en la ley ómnibus, y yo tengo un proyecto que presenté en el 2022, que ahora va a perder estado parlamentario y lo voy a volver a presentar, que es un proyecto más complejo, más completo, ¿no? Ahora, la discusión de que vaya en un DNU puede llegar a tener efecto de que inmediatamente se judicialice, con lo cual creo que lo que debería hacer el gobierno es apuntar a, como va a pasar ahora, la ley ómnibus se corta en 8 porciones, 6 porciones, y una sea esa. Estamos hablando, inclusive estamos hablando con los radicales, con la coalición cívica, con la Libertad Avanza, ellos lo han firmado, porque acá lo que estamos hablando, esto es muy cínico lo que dice Baradel. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque si para ellos la educación es tan importante, que discutamos con los chicos adentro de las aulas. Pero estuvieron, escuchame, los pibes encerrados sin clase, atrofiando la cabeza, atrofiando los músculos. Diego, ¿cuánto se postergó el encierro? Es decir, no hay autoridad moral. Déjame, tengo que acelerar. Quiero compartirles un tuit de la oficina del presidente con respecto a este apoyo de 70.000 pesos para cosas del colegio, útiles, etcétera. ¿Qué te parece esto a vos? ¿Alcanza? Mirá. Vamos a leerlo. Ciudad de Buenos Aires, el día de hoy... El presidente Javier Milei resolvió aumentar 311% la asignación de ayuda escolar para el inicio del ciclo lectivo. El beneficio asciende a 70.000 y alcanza a 7 millones de chicos. Mientras algunos luchan de manera incansable a fin de sostener privilegios, el gobierno nacional se compromete a acompañar y ayudar a quienes quieren salir adelante de la mano del esfuerzo y del mérito. Yo puedo equivocarme, esto es el primer, si vos querés, la primera medida paliativa o de asistencia que escuchamos en Exactamente. Es importante ahí, es lo que dice dice si alcanza o no. Es lo que dice el presidente. La plata la tiene Capital Humano y ningún otro ministerio. Y esto claramente no fue comunicado por un secretario de Educación, sino por la ministra Petovelo. Esto es de las prioridades de las que estábamos hablando. Esto es que el gobierno tenga prioridades. ¿Por qué? Porque claramente estamos viviendo un muy mal momento económico, producto de lo que nos dejaron hace 60 días nada más, ¿sí? Entonces, esta plata está muy bien apuntada a la educación si le llega a las personas, ¿sí? Que es lo que yo entiendo que va a pasar, a las personas de carne y hueso, no una organización que la reparta, que después... No, esto tiene que llegar a la gente, y a mí me parece bien sostener la escolaridad, porque me parece bien que los chicos estén adentro de las aulas y que estén aprendiendo. Bien, te pregunto, Pablo, ¿qué crees que puede pasar? ¿Están negociando? ¿Corres riesgo real el inicio de clases? Sí, corre riesgo real porque vos hablás no solo con los gremios, con lo cual yo coincido con lo que decían ustedes de Baradel, sino que hablás con los gobernadores y los gobernadores te dicen, acá no empiezan las clases. Entonces me parece que el presidente ahí tiene una cuestión de mostrar hasta dónde va a acelerar y dónde va a frenar. Claramente Baradel va a tratar de parar, pero hay otros gremios en los cuales puede negociar, como pasa en la ciudad, por ejemplo. Mira, hay un gran fenómeno que fue en la pandemia, padres organizados, que para ser justos son madres organizadas, ¿no? Cada tanto veo un hombre, yo me junto mucho con ellos. Sí, pero seamos sinceros, la gran mayoría son las madres, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Tienen que salir a la calle. Tienen que ir a las escuelas y decirle a sus maestros y decirles a las directoras, dennos clases, porque nosotros queremos, porque ¿sabés qué pasa? Hoy está circulando un video de una concejal que es docente, que fue a tomar un cargo y la agredieron en Esteban Echeverría, ¿no? El sindicato agredió a una trabajadora, a una maestra. A ver el video cómo es. ¿Esto ocurrió exactamente dónde? Vamos a verlo. Lo que está haciendo la
la compañera, como a usted le gusta decir, se llama escrache. Yo pedí la palabra para preguntar si el aumento va al básico, primero. Y segundo, ya que me dijiste lo que me dijiste, me estás acusando de ser concejal y de votar democráticamente, porque tanto que hablan de democracia, democráticamente, según mis principios y también de la gente que me acompañó con el voto y que tiene sus principios que pueden ser diferentes al de ustedes, de que hablan tanto de que va a faltar el fondo del incentivo docente. Esto forma parte de los parches que la SUTEBA, tanto SUTEBA como UDOCBA, en complicidad con el gobierno al cual públicamente apoyan haciendo partidismo en vez de defender al trabajador como verdadero sindicalista, como hicieron acuerdos que no van al básico, ahora los perdemos. Porque si ustedes en vez de hacer acuerdos por debajo de la mesa, llenándose los bolsillos, hubiesen pensado en el trabajador y que los gobiernos cambian y que las leyes también cambian, si los aumentos hubiesen sido al básico, no estaríamos teniendo el problema que tenemos hoy con el incentivo docente. Ahí está. Bueno, ahí tenés. El sindicato CETERA, porque eso es SUTEBA, que es CETERA, está en contra de una maestra. De hecho, yo hablé con Paula hoy y me dijo que generó mucho miedo eso y que las que se solidarizaron con ella iban a verla. ¿Cómo pueden tenerle miedo a quien se supone que las van a defender? Entonces, yo defiendo a los docentes, yo defiendo a los padres, yo defiendo a la familia y defiendo a los chicos que se tienen que educar. Las escuelas abiertas y después discutamos. De hecho, hay que salir de esta lógica de que el 1 de febrero empezás a discutir. ¿Sabes cuándo hay que discutir el salario docente? Discutirlo en abril, discutirlo en mayo. Porque si no, siempre tenés esta extorsión de que no empiezan las clases. Bien. Finocchiaro, gracias por No, gracias a ustedes. Y en este momento sonó el teléfono. ¿Sonó el teléfono? Sí, señor. ¡Aló! Disciplina. Al piso, dame 100. Es lo que hay que hacer con Baradel, que a mí me hizo la vida imposible. Hay que tenerlo cortito. Fue uno de los arietes del círculo más duro kirchnerista y lo esmerilaron a Scioli. Bueno, listo, ahora llegó el momento, es así, sino que se haga cargo Patricia las negociaciones. Bueno, quieren aceptar, si no, ¡pum!, gas pimienta, es así. Ahora ya no podemos ser blando, amigo. Ahora, ¡pum!, es así. Pero Pum es medio de bolsonarista, se contagió. Bueno, se me pegó un poco, sí. Jair es un gran amigo, así como también Lula. Pero bueno, vengo acá a componer porque estaba citando recién un tema de Lali Espósito y los artistas saben que conmigo nunca van a faltar shows. De hecho, el año que viene quiero ir a verla y hacer el Cosquín Test, así como hice el Bristol Test. Y me digo, bárbaro, el año que viene me pongo la prueba en el Cosquín Rock. Y seguramente voy a ser uno de los candidatos de La Libertad Avanza para el 2025. Como dijo Javier, en 2025 tenemos que copar el Congreso Libertario. Basta de tibios. Pero usted en la misma frase dice que banca los recitales al estilo Montaner, Julio Iglesias, y después dice que va a ser candidato de La Libertad Avanza. ¿Por qué no se pone de acuerdo con usted mismo una vez? Pero hagámoslo sustentable, amigo. Consigamos aportante privado. Sponsor, como se hace en toda parte del mundo. Pero hablemos de lo importante. Hoy bajo el riego país casi no quedan LELIX. Focalicemos en eso. Y está bajando el dólar. Y no se alarmen que el Pichichi de a poco lo va a ir tranquilizando al león. Porque para eso estoy acá. Mi juego me llamaron. Tanto Guillermo Franco como Eduardo Ernequín, el de Iglesias, amigo. Si yo lograba contener la ira de Cristina, mirá si no voy a poder con Javi. Papita pa'l loro. Sí, para mí yo quiero recordarle algo, usted acérquese. Mi pasión es la pacificación. Usted nunca logró tranquilizar a Cristina. Todo su intento, la idea de que con fe, con esperanza, Diego, y sin levantar el tono, yo domestico. Usted no ha domesticado en nada. No sé si pacificar, Diego, pero ella descargaba la ira sobre mí. Bueno, usted está bien. Usted era la pelotita antiestrés y era estrujado así en el cuello. Bueno, está bien. Pero bueno, yo soy como Gandhi, recibo las agresiones para dar amor. Es así, por algo me dicen el Daniel Osvaldo Gandhi de la ñata, el gran pacificador. Y te digo más, tengo una primicia para hacer una vuelta más. Estoy tratando de hacer contacto con Lali Espósito a través de los Pimpinela, con quien tengo un vínculo estrecho, y para hacer un show, transmitirlo vía streaming. Y bueno, los Pimpinela, que es ideal es el grupo preferido de Javier y de Karina, pues así.
Escúcheme, los hermanos el otro que día cantan. Masachesi le mostraba a Diego una foto de él en la Mar del playa. Plata. ¿Cómo viene el Bristol Test suyo ahora que es libertario? Muy bien. Por fuera de lo que es Unión por la Patria, bueno, no, tampoco me da bien, pero basta de grieta, basta de divisiones que no llevan a nada, Pablo. ¿Y cómo usted cree o imagina el Instituto Patria Test? Sí. Si usted pasa por la vereda, ¿qué ocurre? Bueno, eso, estás hablando del pasado. Ahora lo que va es la escuela de Hayek, la de von Mises, es esa. La de Bertie Venegas Lynch, esa es. Pero es así, ¿la ves o no la ves? Digo, yo la veo desde el menemismo. Está Y por bien, eso yo lo me que hice quiero decir, libertario. en la ñata, usted para que tiene aportarle esta- diálogo Está bien, y pero- energía a este gobierno que recién se está armando. Paciencia, hay que tener paciencia. En la ñata Sí. usted tiene, y esto es real, Sí. estatuas. Pablo, acompáñame Sí, con claro. esto. Ya usted puso la estatua de Sí. Alberto Venegas Lynch, hijo, puso una No estatua de Conan, puso alguna estatua La del con su profe- nueva etapa. La del profe Jesús Huerta de Soto, que es el preferido del Sí, presidente. ¿Cerca de la de Sí. Messi o cerca de la de Julio Iglesias? ¿Cerca de cuál la estatua puso? No, cerca de la Montaner. Ahí está. Eso sí. ¿Cómo es el diálogo entre una estatua, digamos, cuando ustedes se van a dormir, la Sí. estatua dialogan ¿Cobran entre vida? ellos? Sí, cobran vida. vida. Sí, Scioli, sí, a Scioli veces. cena ahí y a 2 metros Sí. tiene las estatuas. ¿Qué, una qué cosa le de dice loco. Montaner, por ejemplo, a Hayek, a una estatua? Claro. ¿Cómo es ese diálogo? Montaner le dice, iluminada y eterna, enfurecida, intranquila, sobre una alfombra de hierro iba volando dormida, empieza a cantar, Sí. y en eso se despierta la estatua de Perón y dice, los voy a matar a todos, zurdos de mierda. Sí. Eso sí. Se pelean a veces entre ellos, es como un Cirque du Soleil Es barato. hermoso, es hermoso. Bueno, Daniel Aldo. Pero Está bueno, muy bien. Bueno. Es así. Hay que aportar un poco de humor a la vida. Sí, sí, es una joda bárbara. No todo. nos dejemos enloquecer por la política, que la Bien. vida tiene otras cosas lindas como el deporte, los fines de semana en familia, Bien. la música popular. Sí, está muy bien. El optimismo, el Bien. turismo. Ahí Y ya está. más o menos tengo unos ahorritos para no pasar apuro en la vejez. Bien. No, usted hace muchos Bueno. años no toca el piso del sector privado. Gracias, Daniel Viene Osvaldo. bien poner un poquito el hombro, Bien. amigo. Sí. Vamos. Bueno, vamos. ya, Fe, vamos a hacer una con pausa, por favor. optimismo, con turismo, con producción, con trabajo. Hubo un tiempo en donde Milei prometía en cada entrevista dolarización, ¿lo recuerdan? Después, cuando eligió como ministro de Economía a Luis Caputo, parecía que esa idea por lo menos se postergaba o se alargaba en el tiempo, que no era parte de lo que él decía la primera fase o las reformas iniciales. Bueno, desde hace un par de entrevistas a esta parte se retoma el tema de la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Roberto Kachanowski, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Volvemos al mismo tema de Bueno, la campaña. No lo traemos nosotros, lo trae el No, no. presidente. Hay una idea de que está juntando, veremos si lo puede sostener y puede crecer el ritmo de los dólares del central. Y está esta idea de dolarizar, ¿qué te parece? Vamos por partes. Meta. En realidad, él sigue en campaña, porque sigue hablando de dolarización, sigue hablando de casta. O sea, no está gobernando, está en campaña y debatiendo y enfrentando, etc. Vamos al tema dolarización. Déjame primero hacer un punto. Él lo vi en una entrevista, escuché una parte de la entrevista, él dijo que habían comprado en su gestión 7.000 millones de dólares. Que tenían 7.000 millones de dólares y que estaban a tiro de dolarizar. No sé si lo vieron. Bueno, es cuestión de entrar al Banco Central y mirar el informe monetario diario desde el 7 de diciembre, que es el último día de gestión del kirchnerismo, hasta el 8 de febrero, que es el último día que informa el Banco Central. Las reservas brutas, cuando metés todo lo que no tenés que meter y todo, crecieron 5.266 millones de dólares. De manera que ahí me está metiendo números estilo Moreno, ¿te acordás con el INDEC? No es cierto que haya tenido 7.000 millones, porque él dijo, tengo el 85% de la base monetaria y con eso estoy a tiro de ¿Cuánto, dolarización. qué porcentaje de la base monetaria?
Y él dijo que tenía con esos 7.000 millones el 85%, creo que dijo una cosa por el estilo, de la base monetaria como para dolarizar. O sea que con los dólares que compró, esos 7.000... Digamos, con 10.000 millones de dólares, más 11 dolarizás. No, pero ni por casualidad, porque después te falta todo lo que son los pasivos remunerados, toda la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que los bancos la compraron con los depósitos de la gente. Él en la campaña, y vos decís bien lo de que él esta campaña, porque la verdad que no la detuvo, es su estilo. Digo, él no hablaba de que tenía un fondo en el exterior que le iba a dar 30.000 millones para dolarizar. Empezó diciendo que tenía 10.000 millones. Sí. Y lo recuerdo en una entrevista, puedo decirlo, con Fantino. Obvio. Fantino dijo, mirá los ojos, los tenés, si querés que te muestre el celular, como que tenía los 10.000 millones de dólares, no sé, habrá perdido el celular o perdido el WhatsApp, una de las dos cosas. Pero lo cierto es que ¿dónde están los 10.000 millones de dólares? Después dijo que ya no era un fondo, sino que eran muchos los fondos que iban a ofrecerle plata. Y después dijo que tenía 30.000 millones de dólares, y después dijo que iba a vender los bonos que tiene el Banco Central del Tesoro y con eso cancelaba unos pasivos, todo una cuestión técnica, financiera, pero que lo tenía todo cocinado, al punto tal que lo puso a Emilio Campos, ¿te acordás? Y duró un suspiro. Y el que vino dijo, mientras yo esté acá, el Banco Central no se cierra. Entonces, para que veamos un poco todo el recorrido, ¿no? Porque una cosa es entretener a la gente y otra cosa es los economistas que estamos mirando los números y decir, ¿con qué vas a dolarizar? Si no tenés con qué dolarizar hoy. Pues vos para dolarizar, ¿qué significa dolarizar? Es decirle a la gente, tráeme los pesos que tenés, toma los dólares que tengo en el Banco Central. El Banco Central tiene reservas netas propias, negativas, en 5.000, 6.000 millones de dólares en este momento. Está usando dólares que no son del Banco Central. ¿Cuánto se necesita para dolarizar? Y necesitas 28.000, unos 38.000 a 40.000 millones de dólares. Suponete que hay una buena cosecha del campo y una producción del campo, no alcanza eso. No. Pero además, vos tenés que salir. Suponete que el campo viene y te trae 40.000 millones de dólares. Vos tenés que salir a comprarle los dólares al productor o al exportador. ¿Con qué los comprás? Emitiendo pesos. Imagínate vos una emisión monetaria de 4, porque vas a tener que emitir si son 40.000 millones de dólares. Y la base monetaria hoy es el equivalente a 10.000 millones, suponete. Tenés que emitir 4 veces la base monetaria en pesos para comprar los dólares. ¿Solo de la emisión, saldría? ¿Y cómo comprar los dólares? No sé, déjame ser ingenuo, de recaudación genuina, no. El banco tendría que tener un superávit fiscal de 40.000 millones de dólares que ni por casualidad los tiene. Vos no lo ves tan posible en el corto plazo. Déjame aclarar una cosa. Sí. No soy un enemigo de la dolarización. O sea, es un debate que vale darlo. O sea, es válido el debate. Porque en última instancia vos tenés, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene una moneda única, y los bancos centrales de los países de la Unión Europea no hacen su propia política monetaria. Entonces, es un debate válido. Lo que digo es, una cosa es debatir si conviene o no, y otra cosa es vender si podés o no podés, que son dos cosas distintas. No sé si soy claro en el punto. Y acá me parece que estamos entusiasmando a la gente porque estamos en un problema. La gente viene cayendo en su ingreso real de una forma fenomenal y vos la tenés que entretener con el chupetín. Ahora, mirá que dolarizo, mirá que la casa. Lo que vos decís del discurso, dolarizar, levanto el cepo. ¿Vos lo ponés en el mismo nivel de discurso para afuera y lejanía de la realidad? Bueno, él sobre el cepo, yo lo que le escuché decir es que el fondo había dicho que era en junio, pero él no ponía una fecha, no se animaba a poner una fecha. Mientras él no levante el cepo, no le van a entrar dólares. Porque nadie entra a un lugar donde después entraste y no te dejan salir. Está bien, pero digo, el lunes, él dijera, el miércoles que viene se levantó el cepo. ¿Hay condiciones para levantar el cepo hoy en Argentina? Si lo haces dentro de un plan económico que no tiene todavía, y tenés un plan económico que genere un shock de confianza, sí lo podés sacar. Y lo sacás de un saque. No tenés problema. Y te voy a decir por qué. Porque el grueso de los pesos que he depositado en los bancos, o sea, lo que hay de depósitos, que tampoco son... Argentina tiene un sistema financiero así de chiquitito. El grueso es dinero transaccional, dinero para pagar la luz, el gas,
los impuestos, el sueldo de la gente. O sea que es un dinero que vos necesitas inmediatamente. Entonces, no vas a salir a cambiar a dólar, de pesos a dólar y correr el riesgo que te baja en el medio. No vas a tener una corrida tan fuerte. Y en todo caso, si vos liberaste el precio del tomate, de las obras sociales, de los colegios, de la lechuga, de la carne, ¿por qué no liberas el precio del tipo de cambio? ¿Qué tipo de liberal es? A ver si me explico. ¿Por qué pisás? El Banco Central pisa el tipo de cambio y lo tiene clavado en 800 y pico de pesos. ¿Pero qué haríamos? ¿Me permitís apelar al tradicional juego de este programa? Acá tenés desde la butaca de la televisión. Es fácil, la vida es fácil. Arreglar el mundo. Para nosotros también, es una auto cargada también. ¿Cómo lo harías vos? Bueno, por eso te estoy diciendo. Usted habla, a ver. Ya que usted tanto habla. Bueno, hágalo. primero buscaría un equipo económico que me genere confianza. No, pero espera. Las no medidas. Bueno, primero que las medidas no son solamente las medidas. Porque vos tuviste un tipo como Cavallo, con Menem tuvo un éxito. Con De la Rúa, si no tenía el poder político, no llegó ni a la esquina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenés que tener es respaldo político. La pregunta es, ¿lo tenés hoy o en esta confrontación en el Congreso todos te dicen, mirá, vos no vas a sacar una ley ni por casualidad? Entonces, eso te hace mucho ruido en la economía. Milei contestaría, no sé, adivino. Estamos llegando al déficit cero, llegamos en enero. Sí, a costa de frenar transferencias. Llegamos. Y vamos a una hiperinflación. Es frases del gobierno. Sí, claro. A ver, vamos por parte. ¿No íbamos? Se licuaron todas las jubilaciones. Mirá los datos que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso del mes de enero, y el grueso de la caída está fundamentalmente en jubilaciones, sueldo de los empleados públicos, y lo que yo les comentaba fuera del aire, también tenés al sector de ingresos medios con una caída fenomenal del ingreso. El viernes se publicó los datos de salarios, cómo evolucionaron en diciembre. 11% crecieron en el sector público formal, contra 25% de inflación. Sector público, 5% creció, contra el 25%, y sector privado informal, 6-7% de cosas así. ¿Cómo se liquidaste a la gente? Ahora, ¿cómo haces? Sí, ¿cómo se podría haber hecho de otra manera? De otra manera. Vos primero tenés que anunciar, tu política monetaria. Decís, esta va a ser la política monetaria que se va a seguir de ahora en más. No emitimos más o lo mínimo, suponemos. No, eso no. Vos tenés que sacarle, por ejemplo, decir, mira, esto es una reforma del Código Civil en la cual, y del comercial, donde vos permitís que la gente haga transacciones en la moneda que quiere. Punto 1. Segundo. ¿Eso no estaba en el DNU? Eso está, sí, bueno, pero eso lo tenés que cambiar por ley. Claro. Esos son los errores groseros que cometés. Si vos vas y decís, esto que hay que cambiarlo por ley, lo cambio por DNU, después rebotaste en la justicia y no avanzaste. Ahora, Roberto, lo que te preguntaba, Diego, del déficit. Perdóname, el otro es la reforma laboral. Tendrías que haber presentado un proyecto de reforma de ley de reforma laboral. Bien, pero eso va a ir ahora. Hay que ver si tiene votos, va a ir ahora. Pero yo te digo, vos decías muy bien, el equilibrio fiscal lo está logrando, las jubilaciones le está haciendo pomada. Ahora, en marzo debería dar una respuesta a los jubilados. Vamos a suponer que las da, obviamente por toda la gente que nos mira. ¿Le vuelve a hacer ruido en el número fiscal que él y Toto Caputo están mostrando? Que las jubilaciones representan algo así como el 36-37% de los gastos corrientes del Tesoro. O sea que es un número... Ojo, también dentro del sistema jubilatorio reconozcamos que te metieron 3,5 millones de gente que lo hiciste explotar, lo hiciste estallar. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Licúo a todos los jubilados? O ahí yo trabajaría distinto. Diría, bueno, todos los que aportaron y tienen sus años de aportes y de tiempo de trabajo, esos tienen un aumento mayor. ¿Se puede hacer así? Y bueno, eso hay que ver si la justicia te lo deja o no. Claro. Sería mi propio... Bueno, por eso no es tan fácil. A ver, lo que te quiero decir... Nadie dice que esto sea fácil. Bueno, pero tenés que pensar antes de largar 1034 artículos, estimadísimo y queridísimo Diego. Largaste 1034 artículos entre la ley Ómnibus y el DNU. Y mezclaste todo. Entonces,
se te frenó. Suponete que se hubiese discutido de entrada la reforma laboral. Y el punto básico hubiese sido, yo hubiese ido directamente por el tema de terminar con los juicios laborales. ¿No era más fácil para que la gente entendiera? ¿No era más fácil decir, señores, a partir de ahora ustedes pueden hacer transacciones en la moneda que quieren? Presentamos este proyecto de ley, que son 3 artículos que tenés que escribir. Pero hay cosas que, Roberto, que están funcionando. El tema del alquiler es, de hecho, ya está. Sí, pero la gente le aumenta por la inflación y le enchufaron, en muchos casos, dólares. Con lo cual, digo, de hecho, eso está sucediendo. Ahí el bimonetarismo existe. Sí, lo que pasa es que, bueno, si vos vas a comprar dólares, tenés que ir al mercado informal. Porque ¿de dónde los compras? Al MEP. Pero vos, la persona común, la clase que media, trabaja en un banco, mi tía... Me parece que Pablo está con ganas de contarnos una experiencia No, de personal. ninguna manera. No, cualquiera de nosotros podría contarla. La gente de clase media se mete en su banco o en un lugar y compra MEP. Yo no estoy diciendo eso. Obviamente es lo que tiene que hacer alguien que tiene un contrato en blanco, tiene que comprar MEP porque no puede comprar oficial. Claro. Compra el MEP, que está un poco, ¿cuánto está? 1.100, 1.000, no sé cuánto está. Bueno, va ahí y después va a la inmobiliaria y le paga en dólares. Está bien, suponete que haces todo ese trámite, Macardo. Está bien, bueno, pero vos, digamos, conocés más el tema. No, porque tengo la suerte de tener trabajo y en blanco. Bueno, por eso, pero ¿sabés la cantidad de gente que hay que no conoce todo esto? Obvio. Vos tenés el MEP, el contado con liqui y el informal más el tarjeta. La gente no entiende nada. No, claro. Ni siquiera entiende cómo tiene que pagar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces yo hubiese eliminado todo eso, lo hubiese unificado el mercado de cambios. Y así como liberaste el precio del tomate, de la lechuga, hubiese liberado el tipo de cambio, pero dentro de un plan económico que incluía reforma monetaria, reforma laboral, como te estaba diciendo, no iba por todo, sino que hubiese hecho una propuesta de reforma del Estado, una propuesta de reforma impositiva. Muy bien, yo te contesto. No, ¿Qué tal? pero vos me Roberto preguntaste. Kachanovsky, eso es un año y medio. Es tramposo lo tuyo. No, pero me déjame tiraste jugar. la llave y me lo sacaste. No, pero para que crezca esta conversación, déjame intentar adivinar lo que te contestaría el gobierno. Me parece bárbaro, Argentina está prendida a fuego, dejaron una bomba. Sí. Y para lo que vos mencionás, esos son no menos de medio año, un año entero. ¿Sabés si no se toman medidas fuertes en 6 meses, 10, 12 meses, a dónde está Argentina? Pensé que el gobierno piensa eso, o al menos es lo que comunica. Podríamos, evitamos, verdadero o falso, evitamos la hiper. Todavía no. Todavía no. Vos mirás cómo aumentaron los precios. Yo comparé el aumento, viste que ahora salió lo de enero. Comparé enero de este año contra enero del año pasado. Son 254% de inflación. ¿Sabes cuánto fue el aumento en el Rodrigazo en el año 75? ¿Cuánto? 175% en el interanual. O sea que esto es más potente. Y todavía no tenés los aumentos todos de los colectivos, de luz, de gas. El colectivo empezó ahora. ¿Sí? Entonces, yo te diría, guarda, porque todavía no tenés todo atadito. Ojo que todavía no lo tenés atado. La forma de comprar dólares es emitiendo moneda, eso le genera expansión monetaria, eso te alimenta la inflación, de manera que yo no me apresuraría a decir, está todo resuelto, ya no pasa nada, etc. No, eso creo que nadie dice. Me parece que el gobierno quiere ilusionarse e ilusionar a sus votantes con un patrón en descenso de la inflación. ¿Vos sos más escéptico de eso? Y soy escéptico porque hace 42 años que ejerzo la profesión y vi muchos planes en el medio. Y este es el que menos éxito está teniendo en mover para abajo la inflación rápidamente, por ahora. Te voy a decir, inclusive en el Rodrigazo, el primer mes, el Rodrigazo fue en junio, saltó en julio y después empezó a bajar, ¿sí? Y bajó más rápido. Esta no está bajando tan rápido. La que más rápido hizo bajar la inflación fue la convertibilidad. Te la tacleó del 11% en marzo del 91 al 1% a los 3-4 meses. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánto más rápido, cuánto era a la baja un número de razones? Decís, mira, está bajando. Yo creo que bajó de 25 a 25 y algo a casi 20, 5 puntos. ¿Está bien? 21, 5. ¿no?
pero 20,6. Sí, es 5 puntos, 4 y pico, ¿está bien? Y yo te diría que, como estadísticamente te da menos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo aguanta la gente con estos niveles de inflación? Debemos decir, bueno, tengo 25, tengo 20, tengo 15, tengo 10. Hiciste polvo a la mitad de la población. No sé si... ¿Y cómo harías para que baje más rápido? ¿Cómo baja más rápido? Bueno, vos fija, por eso te digo, tenés que presentar un plan económico con un respaldo político. Te dije, el plan económico, te lo enumeré. Ahora, si querés, hacemos un programa completo y te lo digo todo más en detalle. Esto de los planes sociales los hubiese terminado antes. Vos fijate, todo lo que está saltando de corrupción de los planes sociales es descomunal. Y esto lo hemos hablado acá mil veces. Está bien, pero ahí hay cuestiones que son procesos y es lógico que se demore. Pero y más un gobierno que no nombró gente. Ahora te digo... Pero sí. Pablo, reconoceme que los anuncios en política tienen mucho que ver. Sí, claro. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de Alfonsín hablando en el balcón de la Casa Rosada, diciendo, con el plan austral, economía de guerra, vamos a bajar el gasto público, vamos a privatizar. Después no hicieron nada de eso, no importa, pero te cambió tanto las expectativas que bajaron la inflación rápidamente y ganan las elecciones. Está bien, pero todo eso que hacía Alfonsín en un balcón, hoy Milei lo hace en las redes sociales y en los medios. Ahora yo te pregunto, ¿pero consiguió el mismo resultado? No, bueno, pues hasta ahora no, ahora te digo marzo. Colegios, prepagas. Vos decías, te viene la tarifa de luz, pero falta la de energía y la de gas que aparentemente la están frenando para que no explote, y el transporte. Eso nos lleva la inflación después que venga marzo a un 15, la va a llevar más para arriba. Probablemente te impacte. A ver, el peso dentro del índice al consumidor no es tan grande transporte, ¿sí? El mayor obviamente es alimentos y bebidas, etcétera. Pero en el bolsillo de la gente es muy fuerte. Y sobre todo, te voy a decir, ejemplo, las empleadas que vienen a tu casa a limpiar. Sí, obvio. Siempre tienen mucho viaje. Obviamente. Porque vienen de lugares muy lejos. A eso les pega ferozmente. Porque el colectivo. Un colectivo que después te sabe de la Son las que están haciendo la cola en el por la SUBE y la están pasando mal. Y la están pasando mal. Bueno, lo de la SUBE fue otro problema. No sé por qué largaron eso. Pero ahí vos tenés que... Por ahí tenés en un solo trayecto 500 mangos. Claro. Pero después tuviste que tomar el tren que lleva otros 300 mangos. Y por ahí tiene de colectivo, de ida y vuelta, de ida, 1000 y pico de pesos y otros 1000 y pico de pesos de vuelta. ¿Y qué se hubiera podido hacer alternativamente? Alternativamente lo que vos tenés que hacer es tendrás que haber visto bien el presupuesto. Primero mandar una ley de presupuesto. Tendría que haber tenido una ley de presupuesto. No tenemos una ley de presupuesto en la Argentina. Entonces, tendrías que haber dicho, voy a recortar acá, 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 y la reducción de los subsidios, que son una parte, 2,5 puntos del PBI, los voy a ir reduciendo de esta manera. Pero a la gente le tenés que dar algo de aire con un cambio de expectativas que no haga que la gente... A ver, la economía quedó paralizada, literalmente paralizada. Se te cayó la actividad de una forma brutal. Entonces, eso te va a llevar a otro problema, que es, vas a recaudar menos y te va a resultar más difícil llegar a el equilibrio, el déficit fiscal cero, salvo que siga licuando a la gente. Entonces, a mí me parece que se tiró a la pileta sin mirar si había agua. Llegó sin equipo económico y sin plan económico. Y eso me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Llegó sin equipo económico porque vos revisás el equipo económico que tiene y quién tiene del liberalismo clásico, para ponerlo de alguna forma. Pero entonces, nada. ¿Tiene son toda gente del PRO. Caputo? Pero Caputo, ¿qué trayectoria liberal, con todo el respeto que me merece Caputo, qué trayectoria liberal, libertaria le conoces a Caputo? Ninguna. ¿Quién te hubiera gustado en esa posición? No voy a dar nombre, pues. Señor, llegué hasta, llega hasta el área. ¡Paté! No me quemé. ¿Quién te hubiera gustado? Después te digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa que no me quemé? Porque me vas a hacer enemistar con otros no me quemé. a los que no voy a nombrar. No me quemé. Claro. Hay tipos muy buenos, ojo, Hay gente muy buena, muy capacitada y con trayectoria que te hacía una cosa totalmente distinta. ¿Te anotabas vos o no? Bueno, mi problema con Milei es que no comparto su forma de hacer política. Yo creo que él, y me hago cargo, es más un populista de derecha que un liberal, por un lado,
y no comparto esto de estar insultando y agrediendo a todo el mundo. Me hace acordar a Cristina hablando del abuelito Manrete y al de la inmobiliaria, ¿te acordás que escrachó? Vuelvo. Bien. Sí, vos tenés que tener primero un equipo económico y te voy a dar un solo nombre. Y con esto cerramos con toda la Un gloria. solo nombre. Tipo, que yo hubiese tenido en mi equipo, si me aceptaba, Daniel Ardana, tipo de primera. Cacha. ¿Viste que te di un nombre? Muy bien, hubo que ahora Daniel me manda WhatsApp y me insulta. Gracias, Cacha. No, gracias a ti, che. Muy bien. Pablo de León. Bueno, a tono con todo lo que estamos hablando, se lo vio estos días en la Casa Rosada, muy activo aquí a Federico Sturzenegger. Bien. Que él en realidad es el hombre que preparó esa ley ómnibus. ¿Te acordás ese tuit donde mostraba en un videíto, Patricia, acá tenés? Bueno, era el paquete que derivó en la ley ómnibus. ¿Qué pasa con esa ley ómnibus? Cual pizza de mozzarella, Sturzenegger la está cortando en 8 o 6 porciones y así van a salir distintas leyes ómnibus. Ahora, hay que ver cuáles van a ser leyes, reforma laboral sin duda lo tiene que ser, y cuáles van a ser decretos. Hoy el colega Ignacio Ortega en Clarín contaba que decían del ómnibus a las leyes fitito, ¿no? Como que van a ser todas más chiquitas. Bueno, antes que todo esto, que obviamente también va a formar parte de la discusión discursiva y del relato del gobierno nacional, hay que ver cómo forma consenso para aprobarlas, porque obviamente va a decir, bueno, no saliste con la ley ómnibus, ahora nos vas a imponer esto. Bueno, hay una discusión por delante, segura y sin duda la semana que viene vamos a tener novedades de decretos y de proyectos de ley. Bien, pasamos desde el plano doméstico, recuerda cuando se decía de lo doméstico a lo internacional, mirá vos qué tupé, con una noticia que sorprende o no sorprende nada, y es que el principal opositor de Putin se descompuso, se sintió mal y murió. Nos quedamos tranquilos con la descripción de la muerte de... Nos referimos a Navalny. Fabián Caggi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Podés contar quién era este principal opositor y dónde estaba preso? Bueno, fue el principal opositor, el más activo, mediático y osado en los últimos 20, 21 años de Putin. Un hombre que tuvo la oportunidad de salir de Rusia. De hecho, la primera vez que lo envenenaron y casi muere, hubo una fuerte presión internacional de Alemania, en ese momento gran compradora de gas de Rusia, y Rusia autorizó a que fuera tratado en Alemania. Los médicos en Alemania lo salvaron, tuvo 5 meses internado, todo el mundo le decía que no volviese, y volvió. Tuvo 12 veces detenidos, a veces por días, a veces por meses, y la última condena arrancó con una condena de 4 o 5 años, después un juez la corrigió para 12 y el último juez la corrigió para 19. Por la misma... ¿Cuál es el delito que se le imputó? Extremismo, corrupción, desinformación. Cada juez le fue agregando 2 o 3 ítems hasta completar 19 años. Y el año pasado fue trasladado a un campo de detención de la época soviética, los famosos, lo que Solzhenitsyn llamó el archipiélago Gulag. Es un campo en el Ártico, con una temperatura promedio de 30 grados bajo cero, y donde anteayer apareció públicamente frente a un juez que le estaba agregando algunos años más de condena, hizo chiste, le mandó a su esposa un saludo muy gracioso por el tema de San Valentín. Y al otro día hizo este supuesto paseo y murió. Ahora, ¿por qué Putin transmite este mensaje? Vos decís, lo de más allá de lo de la muerte, digo, vos decís, cada juez que lo agarraba le daba más años. ¿Cuál es el mensaje que manda Putin? ¿Lo manda internamente o lo manda al mundo? En el caso de Navalny es la crónica de la muerte anunciada, digamos, ¿no? O sea, Putin el año pasado tuvo una situación crítica en su monarquía zarista, que fue la rebelión del grupo Wagner, que solo le costó ceder, porque hubo ahí una
tener que conceder unos meses. Recordá quiénes son este grupo. El grupo Wagner, un grupo de mercenarios que financió Rusia para operar en Ucrania en el 2014, cuando se hace... Un ejército tercerizado. Ejército comprado, tercerizado, que pero compra financiado, horas, sí. financia todo, en su mayoría militares retirados. Era una fuerza extremadamente ligada y coordinada con la Fuerza Armada rusa, que fue tomando autonomía. Prigozhin, su creador o su jefe visible, era uno de los empresarios más cercanos, el encargado del catering del Kremlin en su momento, era un hombre muy cercano a Putin, que se fue autonomizando. El grupo Wagner fue ganando influencia y poder. Hubo peleas entre el ejército y el grupo Wagner, hasta que hubo una rebelión, que ustedes se recordarán, que entraron 400 kilómetros dentro de Rusia y hubo bastante alarma porque nadie los paraba, digamos, ¿no? Pues a pocos meses lo matan, a él y a la mayor parte de los mandos del grupo Wagner. Todos se suben a un avión, ese avión es interceptado con un misil y es destruido. Y ahí ya él resuelve el primer frente. El segundo frente, tragar el trago amargo de la ofensiva ucraniana del año pasado, que anduvo bastante bien, la de septiembre, donde Rusia perdió mucho del territorio ocupado. Entonces este año está como recuperando terreno. Ya lo mató a los mandos del grupo Wagner. La campaña en Ucrania no anda bien, pero tampoco anda mal, digamos, para Rusia. Yo te marcaría por lo menos dos elementos, que es la muerte ahora del principal opositor. Se están cumpliendo 2 años de la invasión a Ucrania. Esto es así, en estos mismos 22 días. de febrero. Sí. Pero a la vez dio una entrevista, imagínate que es la primera entrevista que daba a un medio occidental después del inicio de la invasión. Y ahí da un mensaje muy fuerte también a OTAN, a Estados Unidos, ahí está Tucker Carlson en esa entrevista, hasta incluso lo aprieta, lo carpetea al entrevistador diciendo, sé que vos quisiste entrar a la CIA, por suerte no te dejaron entrar, pero mostrándose entero y controlando la situación. No creo que haya sido azarosa que se difunda esta entrevista en este momento. No, él está, como decía antes, recuperándose de duros golpes, que fue el fracaso de quedarse con Ucrania en pocas semanas, la rebelión del grupo Wagner, muchas versiones fuertes sobre su estado de salud. Ustedes habrán visto un montón de imágenes sobre si le temblaba la mano, no le temblaba la mano y todas esas versiones que hubo. Y yo creo que esto termina coronando un cierre donde Putin se siente otra vez más seguro, donde ve que Estados Unidos está perdiendo las ganas de ayudar a Ucrania, donde Europa... Eso te quería preguntar, porque ahora estamos con el tema del estado de salud de Biden, que no se sabe si está senil o no está senil, pero va a la reelección, y Trump, que está en escena. ¿También Putin está leyendo esto? ¿Está viendo lo que pasa en Estados Unidos y por ahí les está mojando Putin un poco está la oreja? leyendo que el Estado profundo americano y el candidato que tiene más posibilidades, no seguras, pero tiene más posibilidades, que es Trump, tiene la decisión de no regalarle Rusia a China. Ajá. Eso lo que Putin ve es que Estados Unidos va a empezar a abrir canales de diálogo con Rusia, porque el enemigo estratégico de corto, mediano y largo plazo de Estados Unidos no es Rusia. Rusia es una pequeña economía llena de armas, con estancamiento demográfico y con su ABC-1 social que migra a Londres, a Europa, a Estados Unidos. O sea, no es el rival estratégico. En los últimos años, especialmente los partidos de los demócratas, sea con Hillary, con Obama o, digamos, Biden, han tenido un foco excesivamente agresivo sobre Rusia. No porque Rusia se merezca agresividad o no, pero uno en geopolítica la prioridad tiene que ser contener al más poderoso, y el más poderoso no es Rusia. Claro. Y lo que dice Trump es, señores, cerremos con esto, pongamos en casilla a los rusos, pero tampoco nos olvidemos que nuestro verdadero rival es China. Y eso empieza a permear en la política americana y, lo que es más importante, en los poderes permanentes, o sea, las agencias de inteligencia, en el Pentágono. Y Putin percibe eso. Y eso le da más tranquilidad porque sabe que la situación en Ucrania, como máximo, le va a permitir a Ucrania, digamos, no colapsar del todo, pero no nunca más recuperar lo perdido. Y de hecho Rusia hasta puede quedarse con un poquito más en los próximos meses.
Fabián, ahora te contrata la televisión de otro país y te pide que hagas una radiografía de la ubicación geopolítica de Argentina a 2 meses del nuevo gobierno. Contalo para gente del exterior. ¿Qué es este nuevo gobierno geopolíticamente? Geopolíticamente, en sustancia, en la realidad, es una cancillería donde Mondino está actuando muy correctamente, dándose cuenta que Argentina tiene un comercio global y relaciones globales, más allá de las ideologías de Lula, de Putin, de Xi Jinping. O sea, la cancillería está haciendo un juego multipolar, llevándose bien con China, dándole aclaraciones a China del tema de Taiwán. Ministerio de Economía, lo mismo. Caputo tiene que negociar con los chinos los swaps, hay que en el FMI los votos europeos y japoneses son muy importantes. Y hay un área o 2 áreas donde Milei sí puede ser Milei, ¿no? Que es en defensa y en inteligencia. Ahí se puede hacer un establecimiento de una alianza muy fuerte con los Estados Unidos, con la OTAN, que eso va a tener impacto en el Atlántico Sur. Seguramente una de las cosas que se viene es un Estados Unidos muy interesado en el Atlántico Sur, y si la diplomacia argentina lo sabe usar, va a ser un factor de moderación de algunos excesos británicos o algunos excesos de los kelpers, ¿no? A Estados Unidos le va a interesar al correr de los años. Hablen un poco más, siéntense un poco más, busquemos que el Atlántico Sur, por las peleas de ustedes, a veces retóricas, termine siendo descuidado y que los chinos lo depreden. ¿Qué interés tiene Estados Unidos exactamente? Estás hablando de Malvinas, de descongelar, de abrir alguna negociación más por Malvinas. A Estados Unidos le interesa los estrechos, a todas las grandes potencias. Primero Gran Bretaña cuando fue hegemónica y Estados Unidos después, le interesan los pasos naturales estratégicos. Porque el canal de Panamá se bloquea con un barco roto. Claro. Un canal de Suez se rompe, se destruye con un barco. Ya pasó, el año pasado se rompió un barco y el canal de Suez quedó inactivo, ¿no? Y en caso de guerra o de conflicto va a haber un montón de barcos destruidos. El Mar Rojo es atacado por Houthis con misiles de hace 40 años y genera todo un cambio en la logística. Por lo tanto, los pasos naturales estratégicos es el único, el Magallanes y el Drake es el único lugar donde tienen el tamaño para que pasen los portaaviones nucleares americanos del Atlántico y al Pacífico. La semana que viene va a pasar algo extraño, que es que Milei está haciendo la valija para ir a sacarse una foto con Trump en una alianza conservadora, y hoy se confirmó que el secretario de Estado del gobierno de Biden, Blinken, viene a la Argentina. Así es. ¿Qué juego está haciendo acá Milei? Que la administración Biden, tarde pero temprano, se dio cuenta que no puede jugar en la chiquita de a ver si sos amigo de Trump para castigarte, porque con ese jueguito terminó Lula en el poder, terminó Petro en el poder, terminó Boric en el poder y terminó Cuba y Venezuela sacándole todo a Estados Unidos en las negociaciones de los últimos años y Estados Unidos no recibiendo nada. Yo creo que Estados Unidos está mostrando un gesto de madurez, diciendo Milei va a una convención conservadora, porque es conservador, y Estados Unidos tiene intereses estratégicos con la Argentina, gobierne quien gobierne la Argentina. Esto, si se confirma la visita de Blinken, implica que en la Casa Blanca se paró esta juvenilla que venía viendo de, bueno, apoyemos al que está en contra de Trump, por más que no conozca a Trump, digamos, ¿no? Me parece que es un gesto muy sano y que la diplomacia argentina tiene que aprovechar. Fabián, muchísimas gracias, como gracias siempre, por vos. venir. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué planteó Milei ya en campaña y sigue planteando? Es sacudamos el statu quo. Si queremos resultados diferentes, bueno, hagamos cosas diferentes. Esto es lo que plantea, vamos a ver cómo sale. Revisando las cajas, contando las costillas, en dónde se gasta cuánto, quién lo audita. Está con nosotros Damián Dipache, bienvenido. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Y la diputada Patricia Vázquez. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. La recuerdan a la diputada con un proyecto de ley para transparentar o eliminar los registros automotores. Ya vamos a ver en qué quedó todo eso. Damián Dipache trajo algo de su casa. ¿Qué trajo? ¿Qué es esa caja negra? Bueno, esta podría ser simbólica de lo que... Levántala un poquito. Ahí está. Podría ser simbólica de lo que piensa el gobierno
que hay dentro de esta caja negra, que son, piensa que hay 29 cajas como estas, 29. Yo creo que es bastante simbólico de lo que piensa el gobierno, de lo que pasó con la ley Ómnibus, esta caja. Porque cuando le preguntaron a Milei, ¿por qué usted manda una ley Ómnibus y no manda diferentes proyectos de ley? Y él manifestó que él pensaba que iba a haber una rosca política para aprobar proyecto por proyecto que implicaba alguna de estas cajas. Él dice que, bueno, sostiene que estas cajas, que son los famosos fideicomisos, que son 29 fideicomisos, no tienen ningún tipo de control o administración o auditoría por parte del Estado que le permita saber qué hacen con los recursos que el Estado transfiere, que es el fiduciante, a los fiduciarios. ¿Qué es un fiduciario? Es un banco que administra esos fondos para determinados objetivos. Y hay 29 cajas de estas. ¿Qué es lo que se supo hoy? Que de las 29, 9 las va a eliminar. Que son aquellas que se aprobaron por decreto de necesidad de urgencia. Ya eliminó 2 en el mes de diciembre directamente, que es por ejemplo el fideicomiso aceitero y el fideicomiso del trigo. Ya venía eliminando, ya venía recortando estas cajas. Este recorte de, digamos, estas 9, se estima que son aproximadamente el 0,5% del PBI, ¿no? Son 2.000 millones de pesos que se recortan al eliminar estas cajas, ¿no? Bien. La diputada estudió el tema de los fideicomisos, los fondos fiduciarios. Bueno, no solo lo estudié, sino que también tuve que votar, y obviamente voté a favor el inciso H del artículo 4 de la ley. Pero bueno, a ver, el fideicomiso, para que lo entienda la gente, sí. Desde el año 94 el invento fue la misma matriz que venimos investigando y revolviendo, es la intermediación. En definitiva, la misma matriz de los registros automotores son curros que se fueron metiendo entre la política pública y el resultado. En este caso, con los fideicomisos, el fideicomiso normalmente, además está regulado, de hecho, en el Código Civil y Comercial. Yo soy abogada de sucesiones, lo hemos usado mucho en las sucesiones. Lo que hace es transferir la propiedad de bienes, activos, recursos de todo tipo a un fiduciario, que en este caso el Banco Nación y el Vice, como otras entidades bancarias, cobran una comisión, atenti, cobran comisión por este servicio, para entregarle, en virtud de un objetivo particular, a un beneficiario esos recursos y administrarlos. ¿Y de dónde viene ese dinero que después tal o cual banco redistribuye? Ese es el punto. Sale del Tesoro, sale del presupuesto y también sale de los controles de ejecución presupuestaria, de la Ley de Administración Financiera. O sea, sale de todos los controles y evaluaciones de qué monto de ejecución fuiste realizando de esos recursos. Pero se componen parte de plata del Tesoro y otra parte indirectamente de impuestos, porque pueden ser incluso constituidos por donaciones. Tasas, ¿no? Por ejemplo, o tasas. O tasas, bueno, lo mismo. Pero en definitiva, a lo mejor vos pagás el gasoil o la nafta y no sabés que de eso va una partecita. Y te cuento más. Las organizaciones sociales están enloquecidas porque no votáramos el inciso H. En un fondo en particular se queda con el 9 o 10%, por eso hablo de la intermediación de ese fondo. ¿En qué fondo da? En el de integración social. A ver, ¿por qué? ¿10% exactamente a qué? Porque 9%. Ahí ya es casi... ¿Por qué? Porque el objetivo está bien. A ver, los objetivos son buenos. El problema es que la política pública que tiene que ejecutar un poder ejecutivo la tiene que ejecutar en el marco de un presupuesto con las cuotas respectivas, con el control que corresponde a la ejecución presupuestaria y no tercerizado a través de un banco y después a un beneficiario compuesto por un consejo ejecutivo, un directorio que toma decisiones y que debería controlar y no controla. Está bien, pero ahora, diputada, yo lo que digo es, permitime un segundito, digo, es diciendo, bueno, afuera, como dice Milei directamente, porque todos son curros, yo no creo que todos sean curros, creo que sí se podría ahorrar mucha plata, como usted explicaba bien,
O habría que decir, bueno, vamos a estudiarlo, esto es del Congreso, estos son por decreto. Digo, no hay un camino porque hay becas, hay gente que estudia, hay gente que le ayudó a tener una casa. Digo, no hay un camino para no terminar con un montón de gente que le sirvió. Es muy buena tu pregunta, porque yo no estoy en contra y por eso lo destaqué recién. El objetivo es bueno. El objetivo de capacitar bomberos por el tema de la ley de fuegos o por problemas de fuego, o promoción o cuidado de la producción ovina, o temas de integración social, o transporte de energía, o tantos otros temas que manejan los fondos. No digo que los objetivos no sean buenos. Digo que lo que propone el presidente y proponía en ese inciso H era correcto. ¿Por qué? Porque era nuevamente recuperar fondos que fueron a parar dispersadamente y sin control ni transparencia alguna a un mismo centro, que es el Tesoro Nacional, que es donde tiene que estar para ejecutar las políticas. Y además controlarlo, decía eliminar y controlar. Yo quería hacer un comentario. Sí, a ver. Suponete que nosotros estamos en el edificio más grande del mundo, que creo que es el de Dubái, que tiene 850 metros. La ley Bases tenía 600 metros, ¿no? Un articulado de 600 metros. ¿Qué pasó en el Congreso de la Nación para estas bases, que justamente eran las que te intentaban establecer para cambios en el mediano y largo plazo de Argentina? Se le fueron recortando pisos, hasta quedar menos de 400 pisos. Imagínate que después de debatir un mes, los diputados aprueban los 400 pisos y dicen, che, estas son las bases del edificio de Argentina para los próximos años en el mediano y largo plazo. Y cuando van a tratar el edificio completo, agarra y dice, no, mirá, yo quiero ir al cuarto H. Al cuarto H de los 400 pisos. Qué raro. ¿Qué habrá en el cuarto H? ¿Qué habrá en el cuarto H, no? De los 400 pisos. Y justamente... No, dicen, no entren al cuarto... En realidad la metáfora es, revisen, pero al cuarto H no entren. Exactamente. Y cuando aprobaste en general, nadie pensó que justo querían visitar el cuarto H del edificio de los 400, Yo ¿no? lo que digo, a favor de revisar todo, lo que quiero entender, y creo que vos en tu casa estás preguntándote, porque nadie, un humilde bachiller, ¿qué puedo saber yo de esto? La figura del fideicomiso en sí intrínsecamente es buena o es mala si no está auditado, si no está justificado, si meten familiares ahí, si es un curro. Explíquenme, ¿para qué sirve? La figura del fideicomiso es muy positiva en lo privado. En lo público no está regulada. Está regulada particularmente, individualmente, por cada una de las leyes, decretos. Te aclaro que más de un 50% han sido creados por decreto. Hay otro tanto por ciento que se ha creado por ley, menos, y menos aún, pero también por resoluciones ministeriales. Entonces, toda esa dispersión que te estoy diciendo pierde todo control y toda transparencia. Pero Como ¿para qué lo hace la política? ¿Para asegurarle que inelásticamente a otros factores, para tal objetivo esté esa plata y lo protege? ¿Es proteger una partida? ¿Para eso sirve? De ninguna manera. ¿Y para qué sirve? Al contrario. En teoría, en el fair play, ¿para qué sirve? Para relajar los controles de un fondo de una caja negra. Suponete que en el cuarto H ingresaron los diputados al cuarto H y dice, che, no me gusta cómo está acomodado este modular, no me gusta cómo está acomodado la mesa. ¿Cuál sostengo que tuvieron miedo los diputados de la oposición? Es que se elimine esos fondos, para lo cual vos podés decir, che, mirá, en la particular no me lo elimines, pero por lo menos déjame controlarlos. Porque si la mesa y el modular no están cumpliendo los objetivos de ese fideicomiso que se construyó para eso, y vos no me dejás controlarlo, estamos en problema. Porque si vos decís, bueno, los voy a eliminar, uno podría decir, bueno, le van a dar la facultad al gobierno de decir, esto no me gusta, lo saco. No, perdón, pero el inciso H no decía los voy a eliminar. Por eso mismo. Y es muy importante que destacaba el inciso H que se buscaba más eficacia, eficiencia y transparencia. Claro, que podía decidir eliminarlos, fusionarlos, limitarlos, controlarlos. Eso decía el inciso H. Entonces, hay un punto importante acá. ¿Cuál es el objetivo? Vos me decías, para que lo entiendan todos, lo lógico es que sirviera para el objetivo
Lo mismo digo con los registros automotores, por eso digo que es una misma matriz. A los registros automotores hace 60 años que los padecemos. Y esto 40 años. Pero el inciso Ahora, H, ¿cuánta los gente votó en objetivos. contra? ¿Cuántos diputados votaron en contra? Pues digo, entonces hay 150 diputados que Bueno, están prendidos al curro. Perdón, el kirchnerismo y No, la no, izquierda está bien. votan en contra No, digo, nada más pero, que digamos, por costumbre En o el por bloque deporte. radical y en el bloque de Pichetto, Bueno, muchos votaron en intereses, contra. porque esto toca intereses. A ver, esto toca intereses. Claro. El punto que a mí me parece más importante y que es lo que a la gente le importa, es que se logren los objetivos. Que digo, en sí son buenos. Claro que son buenos, pero si no lográs los objetivos y si te das cuenta que varios de esos fondos tienen una ejecución presupuestaria de un 10% y que todos los años siguen recibiendo fondos, ¿y dónde va? No, pero pará, si vos Y no decís se que logró el le giran la objetivo. plata y de esa plata ejecutan solo el 10%, entiendo que no deben ser todos. No, ¿Y dónde no está el todos. 90? Buena ¿Y pregunta. si es el 90 de cuánto? ¿De 7.000, 8.000 millones? No me cierran los números. Son entre 8.000 y 10.000 millones de dólares los 29 fideicomisos, que es lo que se estiman que podría llegar a ser hasta el 2% del PBI. Yo lo que digo es lo siguiente, y pienso, reitero, me parece que se fue a consensuar o debatir una ley para el mediano y largo plazo de Argentina. ¿Puede ser que se debata solamente el cuarto H de los 400 pisos como nudo neurálgico para el mediano y largo plazo? A mí me da que el arquitecto, que es el Congreso, porque el arquitecto es el Congreso de ese mediano y largo plazo, se vio frustrado porque solamente en un departamento de toda la ley había intereses fuertes, porque si no, no Me se pongo puede el tener. sombrero de los tipos que escuché acá, no voy a dar nombres. A Patricia, acompáñame, Pablo también. Me pongo el sombrero de lo que les escuché decir y soy ellos. Nosotros no estábamos nosotros primero que le votamos todo al gobierno, estoy en el role-playing. Simplemente dijimos, pensemos juntos lo del inciso H, porque entonces vos digamos, ya me ves sospechoso antes de tiempo y para revisar ya me lo sacás, yo no tomo más control de eso, dicen los que objetan esto, y la verdad que el fondo es muy útil o muy importante o es imprescindible para tal o cual actividad. O subsidios. Etcétera. ¿Qué pasa con eso entonces? Che, pará, yo no te voto, pero no te digo que no te lo doy. Lo que te digo es revisémoslo juntos. No soy un traidor si te digo que no te acompaño en el H. ¿Sabés lo ¿Qué que contestarías? Yo te digo lo que contestaría. Un razonamiento que creo que cierra toda la idea. Yo creo que estamos atravesando una crisis de la verdad. Por primera vez en muchos años tenemos un presidente que primero ganó con la verdad, diciendo la verdad en la campaña y quiere ejecutar la verdad. Esa verdad es dura, es dificilísima, es lo que estamos atravesando, que es terrible, porque no vinieron diciendo hace 40 años o más que todo era gratis, que estaba todo bien y que el Estado presente se hacía cargo de lo que en realidad no daba para más. Entonces, en el marco de esa verdad, el presidente dice, fíjate, estamos hablando de los fideicomisos. ¿Cuántas veces hace 3, 4 años atrás hablábamos de los fideicomisos? Estamos poniendo sobre la mesa qué se hace con la plata pública. Lo estamos poniendo sobre la mesa y además hay intención de cambiar el rumbo. ¿Qué dicen los demás? Los que te dicen eso no quieren el cambio. Igual, Diego, no quieren el cambio, quieren seguir agarrando agarrando los argumentos que se No está bueno, porque vos sos el opositor, el que haces en el role-playing de opositor, y mirá en qué termina, porque en realidad la oposición parte al perder ya 9 fideicomisos. Si eran buenos, bueno, se hubiese podido debatir. ¿Sabemos y vos cuáles mirá, son los 9? Transporte Eléctrico Federal, que era del año 2000, ¿no? Era un fideicomiso. Desarrollo Provincial se creó en el año 95. Este era para prestar apoyo a la reforma del sector público provincial argentino y promover el desarrollo económico de las provincias. Bastante ambiguo. ¿No? Capital Social FONCAP era del 97 para facilitar el desarrollo de la microempresa de menores recursos a nivel nacional. Infraestructura de transporte, estos son los que se El eliminan. tema que si Vos tiene que estás fomentar escuchando, y en ¿no? vez de fomentar se la quedan. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, audítenlo. Y estamos acá en el cuarto H para debatirlo. Estamos en el cuarto H. ¿Se conoce? Yo sabía que del Palier se Vos sos conoce. ¿Del Palier? Bueno, yo estuve ahí, en el Congreso, precisamente. Yo entiendo que la gente entiende vos sos recordada por éxitos tales como
Tiemblen por mí registros automotores. Sí, señor. ¿Qué quedó de eso? Eso está en trámite parlamentario. Bueno, tuvimos que atravesar toda esta turbulencia de extraordinarias y de la ley bases, pero bueno, ya tiene pase a comisión y ahora empezamos el 1 de marzo sesiones ordinarias. Hicieron un amparo, ¿no? Todos los registros. ¿No hay una medida, algo? No. ¿No hay un pedido de muerte a...? ¿Para mí? No, yo veo mucho apoyo. ¿Y querés que te diga la verdad? Lo más maravilloso es que la gente del llano, la que más dificultades está atravesando, es la que más apoya todas estas ideas, que en definitiva se da cuenta que a lo mejor esa caja negra está muy lejos. No hay muchas pero cajas sí negras. se la sacan es la pata que le sacan de la cabeza todos los días. El tipo que va, increíble, esta. No hay papel para registros, no hay chapa patente. Te quieren cobrar la chapa ya rota, porque está rota. No hay licencia de conducir. No hay licencias de conducir. A mí, yo la hice en diciembre y me demoraron en dármela. Te la quieren cobrar de la nuevo. renovación el de plástico. Sí, No hay. pero mira, no hay plata. No hay Está documento. aprobado. No hay plata. En un día, algún día venís y te decimos que está. Y fui me lo dieron a los 25 días y fui y me lo dieron. Bien. Este es otro tema que es del déficit de faltantes. Bien. Pero me ibas a decir algo. El tema importante es para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que la gente lo pueda percibir con claridad, que lo reciban todos los días. Yo todos los días recibo denuncias de todos los registros, de malas atenciones, de cobros extras, de pagos en efectivo, sin tickets, sin recibo, y además todo lo que ya sabemos que significa tener una intermediación de 1.556 registros en el medio que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Puedo volver un segundo al cuarto H, un segundito? ¿Estás con ¿Estás eso? obsesionado con el cuarto H? Estoy obsesionado porque, suponete, vuelvo al edificio de 600 pisos, estamos en el cuarto H, no le interesa a la gente o no entiende la gente, pero del otro lado, que son los televidentes, viven en el edificio de al lado. Y mi pregunta, y se lo hago también a la diputada, es lo siguiente. En la ley bases había muchos puntos que no eran del mediano y largo plazo del cuarto H, que eran del corto, y yo quiero saber, le pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? Monotributo. Los tipos están desesperados con topes y escalas. Autónomos. Habían puesto 596.000 pesos, que hoy canasta de pobreza. Impuesto a las ganancias. Jubilaciones. Jubilados. Moratoria. Blanqueo que les daba recursos. Retenciones. ¿Qué pasa con esa? Que están... Reitero, es el edificio de al lado que nos está mirando. Ya no estamos en el cuarto H. Me parece que el encargado de todo el edificio está tomando las medidas del caso y viendo con qué herramientas cuenta para poder sortear eso en cuanto a tiempos, porque no hay tiempo. ¿Son los tiempos o hay problema de consorcio con los vecinos? Es el tema a ver, ambas. Pero para la gente, para el día a día, es el tiempo. ¿Puedo no hay decir algo? tiempo. ¿Puedo decir algo? Hay que resolver ya. El tema de que la caja negra de la política y todo eso es un gran curro, porque entonces estamos hablando del año 95 acá, son todos cómplices de los curros. De muchos sí, pero no es todo un curro. Eso encaja en el relato perfecto. Ahora resolver la moratoria, resolver a los autónomos y a los jubilados, no. ¿Por qué? Porque no le cierran el número de la caja que el gobierno está haciendo. Entonces, es fenómeno el discurso de los fideicomisos, hay que pasarlo por arriba con auditorías y resolverlo. Ahora, lo que vos estás diciendo es clave. Ahí no hay respuesta. A los autónomos, por ejemplo, les viven tomando el pelo este gobierno, el anterior y el anterior. Quiero ir cerrando con esta. ¿Salen los billetes de 10.000 y 20.000? Salen los billetes de 10.000 y 20.000 recién en junio, pero la realidad que yo no sé si es porque Milei ya tiene en la cabeza levantar el cepo y llevar a una competencia de moneda inmediata. Nosotros hicimos el cálculo que un billete de 10.000 a fin de año en términos reales va a valer 3.000 y un billete de 20.000 va a valer 6.000 pesos. O sea que necesitaríamos hoy un billete de 50.000 y 100.000, sin ninguna duda, va a quedar muy corto. Así como hemos hecho en este programa, ¿te acordás cuando trajimos el de 2.000 y te dije cómo iba a perder poder adquisitivo? Y terminó pasando. Hoy el billete de 2.000 ya también perdió fuerte poder adquisitivo y parecía la novedad, ¿no? Es una decisión entonces, un billete de 10.000 y de 20.000, sabemos los motivos, cómo va a ser el billete, sí. Que van a ser... El 20.000 va a tener a Alberti, el de 10.000 va a tener a Belgrano y va a salir supuestamente en el mes de junio. Recordá que seguimos
otorgando dólares para importar pesos que nos estaban sobrando. Ahora Caputo lo que está haciendo es una aspiradora de esos pesos a través del Boprial y otros instrumentos del mercado, ¿no? Bueno, voy a cerrar y despedirte, Damián. Gracias. Un placer. Diputada, muchísimas gracias. Suerte ahí con los registros automotores. Vamos a seguir luchando. Y si ustedes observan, todo el programa se trató acerca de este momento complicadísimo de la Argentina, en donde se están contando todas las costillas. Y esto está generando un montón de incomodidades. Está intentando el gobierno encontrar un cómo. Pronto sabremos si hay una canalización, una vuelta a la negociación política, esta reunión que Pablo comentaba entre el ministro del Interior y los gobernadores, si eso baja la tensión y se puede avanzar y se puede legislar y se le puede dar sustento y sellar los cambios para que no sean DNUs que después tienen la vulnerabilidad de la justicia. O por fuera del Congreso o con el Congreso sellando y certificando. Así tiene más potencia el cambio. Veremos si lo puede hacer Milei. Hemos llegado al final. Nos vamos a ver el lunes ya en el formato de 1 hora, de 8 a 9 de la noche. Empezamos entonces nuestro formato definitivo del próximo año, de este año. Y ahora, Franco Mercuriali con TN de noche. Nos encontramos el lunes.